Sea tu misericordia sobre nosotros, según esperamos en ti. Sea tu benevolencia sobre los pueblos, según esperamos en ti. Esperamos en ti, en tu amor, en tu bondad. Esperamos en ti, por amor de tu nombre, sálvanos. Sea tu misericordia sobre nosotros, según esperamos en ti. Sea tu benevolencia sobre los pueblos, según esperamos en ti. Esperamos en ti, en tu amor y en tu bondad. Esperamos en ti, por amor de tu nombre, sálvanos. Por amor de tu nombre, sálvanos. Muy buenos días, alabamos, glorificamos el nombre de nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por su infinita misericordia, porque Dios es infinito, no tiene fin en amarnos, en perdonarnos, en ser misericordioso. Y en este día dice esta alabanza: sea tu misericordia sobre nosotros. Qué privilegio tiene la persona que la misericordia de Dios lo acompaña todos los días. Porque la misericordia es gracia, es favor de Dios a través de los hombres, es regalo, es amor, es reconciliación del pecador con Dios. Y no podemos desaprovechar esa misericordia. Tenemos que anhelarla, tenemos que alcanzarla, tenemos que buscar las maneras de que la misericordia de Dios aumente y se manifieste todos los días sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, sobre lo que nosotros amamos. Necesitamos la misericordia de Dios, que sea en nosotros y con nosotros. Y vamos a ver hoy día qué nos dice el apóstol Pablo en el libro de Tito, capítulo 3, verso 3. Dice el apóstol Pablo: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados y esclavos. Si los cristianos que ya estamos caminando con Dios aprendiéramos o reconociéramos de dónde fuimos sacados, como el apóstol Pablo lo reconoce, porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Cómo éramos en otro tiempo? El que no tiene a Cristo, el que no tiene el Espíritu Santo, el que no está lleno de la misericordia de Dios, estos son realmente los modelos de un hombre apartado de Dios. Primera parte, dice Pablo, éramos insensatos. Modelábamos como insensatos, pero si nos preguntaban, decíamos que éramos sensatos. Nuestro modelo sin Cristo, éramos en otro tiempo insensatos. Otro modelo, rebeldes. Solo había rebeldía en nuestro corazón y extraviados, perdidos en este mundo, como se encuentra mucha parte de la humanidad por no querer aceptar la misericordia de Dios. Y dice, esclavos. Y usted dirá, ¿esclavo de qué? Esclavo del pecado, esclavo de pasiones, esclavo de mucho negativismo, esclavo de muchas cosas. Y dice, de concupiscencia y deleite, porque los hombres que viven en deleites están en concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia. Así se vive el que vive sin Dios. En envidia, somos envidiosos, aborrecible,
y aborreciéndonos unos a otros. ¿Por qué usted cree que la gente que no tiene la misericordia de Dios se eliminan unos a otros, se hacen daños unos a otros, perjuran mintiendo con tal de ver a otro mal? Eso es persona que no cuenta con la misericordia. Examínese usted, si usted tiene iras, si usted tiene venganza, odio, avaricia, codicia y cuantas cosas que, como dice el apóstol Pablo, éramos también nosotros en otro tiempo cuando no conocíamos a Dios y a su misericordia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, hubo una manifestación desde el cielo que fue Jesucristo con su amor y su misericordia, que vino a pagar tu pecado y mi pecado. El único que te perdona pecado, el único que le perdona a la humanidad, es el que se vuelve y cree que Jesucristo es el Salvador. Y dice, nos salvó, no por obra. Qué lindo entender esto. Porque a veces muchas personas se justifican en una religión y dicen que son una religión y que están haciendo buenas obras, y ningún ser humano se salva por obra. No nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ninguna obra de ningún ser humano, ninguna religión, ninguna estación de esta salva al ser humano, ni por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Si la persona o el ser humano alcanza salvación y perdón de pecado, es por la misericordia de Dios, por el lavamiento y de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Solo Dios puede salvar a la humanidad a través de Jesucristo. Y dice el verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por nuestro Señor Jesucristo. La misericordia abundante está en Jesucristo. El resto de los seres humanos vivimos creyendo en Dios, pero no conocemos la misericordia, porque solo completa la misericordia es cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo. Para que justificados por su gracia, que es misericordia, justificación por gracia, viniésemos a ser herederos. Pregunto yo, ninguna herencia de este mundo es comparada a la herencia que el Padre, lleno de amor y misericordia, nos puede dar y que nos hace herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos de una vida eterna, herederos de una dicha, herederos de una gracia, herederos de una felicidad en este mundo. Aunque el mundo no cuente con esto, pero los hijos de Dios, los lavados por la sangre de Cristo, podemos contar con esa esperanza de vida aquí y después la vida eterna. Palabra fiel es esta, dice el apóstol Pablo, y en estas cosas quiero que insista. Tiene que usted insistir, tenemos que insistir en vivir con la abundante misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Dice que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, mire, una cosa es creer en Dios, procuren ocuparse de las buenas obras. Si tú crees en Dios y te alcanzó la bendición de Dios, te alcanzó la misericordia de Dios, tienes que insistir con firmeza para nosotros los que creemos ocuparnos de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Las buenas obras son buenas y útiles a los hombres, porque cuando tú haces buenas obras, obras de misericordia, a ti te va bien. Y eso es lo que Dios quiere, que alcancemos este nivel de fe y de esperanza, de que si Dios es misericordioso y si tú eres hijo de Dios, tienes que ser misericordioso. No tiene que haber venganza, no tiene que haber rebelión, no tiene que haber desquite, porque el Hijo de Dios es misericordioso como Dios también lo es. Y en el libro de Judas, versículo 27, pero vosotros, amados, dice el apóstol Judas, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. El asunto es que si no conocemos lo que Dios ha hablado y por quienes Dios ha hablado, ¿cómo podemos dar testimonio? ¿Cómo podemos mantenernos en misericordia? Porque no conocemos la palabra, no conocemos cómo caminar alineados al plan de Dios. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles principales que tuvo Jesucristo, ellos hablaron, ellos dijeron, ellos nos dieron muestras de amor y de la misericordia de Dios. Ellos predicaron la misericordia, predicaron la gracia, para que tú y yo vivamos hoy día confiando en esa misericordia de Dios. Como dice esta alabanza, sea tu misericordia sobre nosotros. La misericordia solo viene cuando completa, cuando tú y yo
entramos a vivir por la fe en Jesucristo. Del resto, Dios hace llover sobre buenos y malos. Sí, no hace excepción de personas, pero Dios tiene una misericordia abundante para los hijos que los declara herederos. Y dice en el verso 20: pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe. Nosotros tenemos que edificarnos sobre una fe, ¿pero en quién? En Jesucristo. Amados, edifiquémonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. ¿Eres cristiano? Te pregunto, ¿estás orando? ¿Has llegado a tener contacto con Dios a través del Espíritu Santo? Porque así dice el apóstol Judas. Pero vosotros, amados, el que cree en Cristo tiene que edificarse sobre vuestra santísima fe. Tenemos que tener fe y orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios. ¿Qué es conservaos? No es conservación de tener un producto o una comida en una nevera y conservarla. Usted tiene que conservarse a sí mismo en el amor de Dios. No es decir, yo ya creí. Tenemos que conservarnos todos los días en el amor, esperando la misericordia. Si tú te conservas, si tú persistes en confiar en Dios, entonces tú vas a tener la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Porque que está lleno, que está completo con la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un galardón que nos espera, una corona de vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los que estamos llenos de misericordia? Hablar de este amor de Dios, de este perdón de pecado, de esta salvación de nuestras almas y de esta vida eterna. Y dice el verso 23, a otros salva, arrebatándolos del fuego. Nosotros somos enviados a salvar a la humanidad. Y de otros, tener misericordia. Dios no nos ha mandado a matarnos unos a los otros. Dios nos ha mandado a que tengamos amor y misericordia por el que está perdido, porque el que está extraviado. Con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Nosotros debemos tener amor por el que está haciendo maldad, pero nosotros también tenemos que aborrecer lo que ellos practican, aún su ropa contaminada. Que Dios te bendiga.